Así es, mis hermanos, muchas gracias por esta invitación. Como dije, pues ya, aunque ya participamos ahorita un momento, pero pues el Señor nos está dando la oportunidad de participar con ustedes en esta lección. Y pues es muy gratificante de parte de Dios recibir esta bendición de que juntos como pareja podamos compartir, ¿sí? Están muy interesantes estas lecciones, a veces por el trabajo, pues también nos es difícil conectarnos, pero pues ahora sí tuvimos que hacer cosas extraordinarias para poder también estar con ustedes. Y el título general, cuando empezamos a ver estas lecciones, una pareja conforme al corazón de Dios, pues nos ayuda a entender cómo es que Dios quiere de nosotros, ¿sí? Cómo guiarnos, cómo conducirnos en esta tierra. ¿Sí? Veíamos acerca de que en la Biblia habla acerca de una persona conforme al corazón de Dios, y precisamente esa persona es el rey David, de quien vamos a estar hablando hoy en esta tarde, y que pues cuando vemos todo lo que él hizo, nos quedamos pensando, ¿y este es el varón que es conforme al corazón de Dios? Entonces, pues nos ponemos a pensar qué situación tan difícil y qué situación tan grave vivieron ellos, y siendo él un varón conforme al corazón de Dios. Vemos el título David y Betsabé. David y Betsabé, y son dos nombres unidos con esa Y, nombres unidos, David y Betsabé. Tal vez dos personas que no debieron haber estado unidos, dos personas que ya habían hecho sus vidas, él como rey junto con sus esposas, ¿sí? Tomando una vida muy difícil, ¿cierto? Y ella, siendo ya esposa de Urías Eteo, pues siendo ama de casa o no sé, pero estando al cuidado ya de su hogar. Dos personas con una vida, unas vidas con rumbos distintos, que sin embargo cuando vemos cómo aparecen ya unidas y cómo fue que se unieron, pues nos ponemos a pensar, ¿sí? En esa segunda oportunidad, ¿Quieres decir algo? Así es, hermanos, buenas tardes, me da mucho gusto verlos y pues no fueron cosas extraordinarias, ¿no? Como dice mi esposo, fue la mano de Dios quien mueve los tiempos, a pesar de que los dos trabajamos, Él permitió que estuviéramos conectados con ustedes en esta hora y pues estoy muy agradecida en mi corazón por eso. Y hermanos, pues vamos a tener una lectura allá en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 11. Yo le voy a dar lectura y dice así: aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia, y se volvió a su casa. Y concibió la mujer, y envió a hacérselo saber a David, diciendo: estoy encinta. Así es. Aquí se nos presenta al rey David en la palabra de Dios, que es un siervo ideal del Señor, un siervo conforme al corazón de Dios. Obedecía cada punto de la ley y cumplía celosamente cada mandato. Como resultado, esto trajo bendición al pueblo de Israel, ¿sí? Mucho más de lo que jamás hubieran pensado. Ese era David. Pero estaba a punto en esta ocasión de cambiar su vida.
tomó decisiones equivocadas, ¿sí? Nos dice la palabra de Dios que dice, oye, que ahorita me puedes hablar aquí. No se ven las diapositivas. Ok, nos dice, ¿sí?, que él no estaba donde debía estar. Dice, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, y David era un rey. David tendría que haber estado en la guerra junto con Joab, junto con los siervos de Israel. Todos debían estar ahí, incluyendo a David, pero él decidió no estar ahí. A pesar de la victoria, a pesar de todo lo bueno que estaba sucediendo ahí en la guerra, David decidió quedarse en Jerusalén, ¿sí? ¿Y qué fue lo que sucedió? David tenía poco que hacer. Solamente se paseaba ahí en su residencia, vagando por los pasillos, corredores, terrazas del palacio, y ¿saben qué? Estaba listo para meterse en problemas, ¿sí? Siempre se nos ha dicho que cuando estamos de ociosos es cuando más podemos caer en tentación. Es un consejo que nos da siempre la gente grande y que nosotros a su vez pues damos a nuestros hijos. Ocúpate en algo, nos dicen siempre. Procura estar ocupado, busca qué hacer, no estés sin hacer nada, porque eso te puede traer problemas. Y en el rey David fue lo que sucedió. Estaba paseando, en lugar de estar donde debía estar, que era en la guerra. Debía de estar enfocado en sus responsabilidades. Sin embargo, él decidió tomarse un tiempo para él, ¿sí? Gozar, disfrutar de que él era el rey y que estaba decidiendo pues pasársela bien. Y pues eso, todo eso le trajo esa ociosidad. Buscar en qué entretenerse después. Nos dice en la palabra de Dios que David pues entretuvo esa tentación. ¿Cómo lo hizo? Dice que él, paseándose por el terrado, dice que vio a una mujer que tomaba un baño. Y ese fue el problema que le trajo el ver. Pero no tan solo ver, sino es con qué intención estaba viendo en ese momento, ¿sí? Y muchas personas confunden, dice aquí en nuestra diapositiva, la mayoría de personas suelen confundir la tentación con el pecado. La tentación de David ocurrió cuando vio a una mujer que tomaba un baño. Su pecado fue quedarse mirando, ¿sí? Él entretuvo el pecado, se quedó mirando. Y estamos seguros que la vio de arriba hacia abajo, ¿sí? Como dicen ahora, como él la escaneó completita, tanto que él quedó prendido de su belleza e inmediatamente puso en marcha un plan. Dice nuestra diapositiva, dice, entreteniéndose lo suficiente para contemplar su belleza y lo suficiente para poner en marcha el plan de pecado al preguntar por ella, mandar a buscarla y finalmente acostarse con ella, ¿sí? Y ese problema que le trajo el estar de ocioso y en su momento ver a esa mujer, ¿sí? Es un problema que nos pasa a todos. Incluso en la palabra de Dios nos dice en el Génesis que igual a Eva, cuando estaba en el huerto, ¿sí? Ella tal vez ya había visto el árbol de la ciencia del bien y el mal, pero en esa ocasión lo vio detenidamente y se dio cuenta que era un árbol codiciable, un árbol bueno para comer, ¿sí? Le trajo la atención cuando lo vio y se acercó al árbol. ¿Qué hizo? Se acercó tanto que incluso pues ya confundida, engañada más bien por el enemigo,
de ese fruto, ¿sí? Y lo comió, y de igual forma, pues se lo dio a su marido. Así tal cual sucedió ahí en el huerto del Edén con Eva, en esta ocasión sucedió de la misma forma con David, ¿sí? David entretuvo el pecado cuando vio a Betsabé, la vio, y dice la palabra de Dios que mandó a buscar por ella, ¿sí? Y ese plan, pues lo llevó a cometer este pecado. Ahora, nos dice que David sucumbió a la tentación al buscar a Betsabé. ¿Qué debemos de hacer cuando nosotros nos encontramos en esos problemas? ¿Sí? Cuando nosotros tenemos una situación así como la de David. El consejo siempre se nos ha dado, y en la palabra de Dios encontramos en 2 de Timoteo 2:22, huye también de las pasiones juveniles, dice, y sigue la justicia, la fe y el amor y la paz, con lo que de corazón limpio invocan al Señor. ¿Sí? Nos dice aquí, huye de las pasiones juveniles. Debemos de tener cuidado al encontrarnos en situaciones como estas, ¿sí? En el trabajo, en donde nos desenvolvamos a diario, siempre estamos expuestos, ¿sí?, a situaciones de este tipo, sea varón o sea mujer. Siempre hay situaciones en las cuales podemos caer. Y se nos aconseja, dice, el primer asomo de cualquier tipo de coqueteo, o si alguien les presta demasiada atención, o si crece la atracción hacia un colega, sigan el consejo de Dios, huyan, tomen distancia. Sí, ahora con la pandemia, pues nos dice, tomen distancia también, pero no, esta distancia que nos dice la palabra del Señor es aléjate, huye, ¿sí? Huye de ahí, de ese momento. Alguien que forma parte de una pareja conforme al corazón de Dios, y se tiene ojos solamente para una persona, y es su esposo o su esposa. ¿Sí? Entonces el consejo de la palabra de Dios para nosotros hoy en día es esta: huye. ¿Sí? Y me viene a la memoria también de José. De José, cuando vino la esposa de Potifar a buscar, ¿sí? Él inmediatamente huyó de ahí donde se encontraban, ¿sí? Se daba cuenta de las intenciones de esta mujer, ¿sí? Y no importándole incluso dejar su propia ropa en manos de esta mujer, huyó de ahí. Ese es el consejo que nos da la palabra del Señor, y es así como debemos de salir de estas situaciones. ¿Sí? Alguien que forma parte, y aquí está subrayado, alguien que forma parte de una pareja conforme al corazón de Dios, tiene ojos solamente para una persona, que es su esposo o su esposa, como lo habíamos mencionado. Ahora, ¿qué papel jugó Betsabé en todo esto? ¿Sí? ¿Tenía parte de culpa ella? Después de todo, Betsabé pues había decidido bañarse donde alguien podía verla. Sí, recordemos que era tiempo donde pues los reyes salen a la guerra. Ya no era invierno, de la tregua que pues solían hacer los reyes había pasado, porque el clima ya había mejorado, y entonces podían nuevamente los reyes, ¿sí?, enfrentarse en esas guerras. Pues tal vez hacía mucho calor, y Betsabé, sabiendo que no se encontraban hombres, ¿sí?, en su alrededor, y que aunque se veía, estaba cerca del palacio del rey, ella creía o estaba casi segura de que ahí no se encontraba David, pues decidió tomar ese baño fresco, ¿sí? Pero también hay otra cosa. Cuando David empezó a hacer avances románticos, las escrituras no sugieren que ella se haya resistido, ¿sí?
tal vez porque se sentía sola o vivía en un matrimonio sin amor, o tal vez estaba cautivada por el rey y por la idea de que él solicitara su presencia, o se sintió halagada por el hecho de que David la deseara. Y como última pregunta es, tal vez ella tenía miedo de decir al rey que no. ¿Por qué? Porque era el rey. Él era el rey. Entonces negársele al rey, pues dice, no puedo hacer eso. Saben, tal vez ella accedió a todo lo que el rey quería. Ella consintió en todo esto. Nada nos indica que ella se haya resistido a estos avances románticos de David. Existe esa posibilidad de que ella pues haya consentido en todo lo que David le propuso. Ahora vamos a hacer otra lectura después de que ellos estuvieron juntos. Dice la palabra de Dios que Betsabé concibió y lo hizo saber al rey. ¿Sí? Le mandó a decir que ella estaba encinta. Y aquí entonces David ahora procura hace otro plan. Y veamos qué es lo que nos dice la palabra de Dios. Así es, hermanos, va a estar en 2 de Samuel, capítulo 11, del versículo 8 al 17. Y dice así la palabra de Dios. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado a presentarse de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey, con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué, pues, no desciendes a tu casa? Y Urías respondió a David, el arca e Israel y Judá están bajo tienda, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías, quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Así es. Nos dice aquí que el rey intentó esconder su pecado. Hizo un plan para que Urías fuera a su casa a dormir con Betsabé y de esta forma encubrir la verdad. ¿Sí? Como no le funcionó ese plan, ordenó poner a Urías al frente de la batalla y ordenó que el ejército lo abandonara, asegurándose así de su muerte. ¿Sí? ¿En qué situaciones tan difíciles se estaba metiendo David? Todo porque decidió quedarse en el palacio en lugar de ir a la guerra. ¿Sí? Vean con esto, ¿sí?, que él añadió el asesinato a su pecado de adulterio. Ya había cometido un pecado muy grave, que es el adulterio, y ahora estaba cometiendo otro pecado. Pero bueno, decimos, ¿cómo es que el asesinato? ¿Sí? Si él ya había matado a mucha gente, ¿sí? A las personas que él había matado habían sido con un propósito, ¿sí? Un propósito para el pueblo de Israel, ¿sí? Para traerles paz, para traerles seguridad. Estaba siendo mandado por Dios. En esta ocasión no era así. Este asesinato o esta muerte era muy distinta, ¿sí? Esto lo estaba haciendo para encubrir su pecado, ¿sí? Para que nadie se diera cuenta en qué situaciones ya se había metido con Betsabé.
Dice, venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías, y escribió en la carta, diciendo, poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla, y retiraos de él, para que sea herido y muera. Así fue cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde donde sabía que estaban los hombres más valientes, y saliendo luego de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Eteo. Ahora, pues David se vio envuelto también en las mentiras de Satanás. Porque tal vez él dijo, nadie se va a enterar jamás. ¿Sí? De lo que acabo de hacer, nadie se va a enterar. ¿Sí? Voy a procurar que esto quede así oculto y nadie lo va a saber. ¿Sí? E incluso tal vez pensaba las consecuencias, pues no van a ser tan malas. Va a venir un bebé, ¿sí? A ella la voy a hacer venir al palacio, la voy a tomar como esposa y asunto arreglado. Él estaba siendo engañado, ¿sí? Él estaba siendo engañado. Y el pecado sale a la luz, ¿sí? Tengamos en cuenta, hermanos, que el pecado nunca se limita a quienes lo cometen. Las consecuencias del pecado pueden afectar no tan solo a nosotros como parejas, sino pueden afectar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a varias generaciones. Tengamos mucho cuidado con lo sucedido o con lo que sucede en nuestras vidas. En David afectó bastante a su familia, ¿sí? Y pensemos también en lo que dice aquí. David lo tenía todo, pero lo perdió todo por un momento de pasión. Todo por un momento en el cual pues él decidió ver y decidió tomar, ¿sí? Decidió tomar aquello que vio, ¿sí? Ese momento de pasión lo hizo perder todo lo que Dios le había dado, ¿sí? Él fue el sustituto del rey Saúl. Dios ya lo había designado así desde el momento incluso cuando él era joven y estaba ahí con las ovejas, al cuidado de las ovejas. Desde ahí Dios lo tomó y le dio esta oportunidad de ser rey, de ser el sucesor de Saúl. Y no tan solo eso, ¿sí? Le dijo que su reino no acabaría. Todo lo tenía David. Y pensemos en nuestras vidas, pensemos en cada uno de nosotros, cómo también Dios nos ha dado todo. Nos ha bendecido con grandes bendiciones espirituales, ¿sí? Bendiciones que ahora tenemos como hijos de Dios y promesas que Él nos ha hecho para que tú y yo vivamos gozando de sus bendiciones y gozando todo lo que Él es ahora para nosotros. La más grande bendición es que somos ahora hijos de Dios, ¿sí? Tengamos cuidado cuando estamos envueltos en situaciones como en la que David se vio envuelto, ¿sí? David lo tenía todo, pero lo perdió todo por un momento de pasión. Ahora, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Nos dice que David no era perfecto, ¿sí? Es cierto, era un varón conforme al corazón de Dios, pero no era perfecto. Vivió en pecado durante casi un año, ¿sí? Durante casi un año, sin siquiera darse cuenta de en qué situación estaba metido. Sin embargo, cuando Dios lo confrontó, dice que él reconoció su pecado, se humilló delante de Dios y se arrepintió de su maldad, ¿sí?
Y aquí vemos a ese hombre conforme al corazón de Dios. ¿Sí? Ese hombre conforme al corazón de Dios es ese hombre que reconoce sus errores. Es ese hombre o esa mujer que cuando ha reconocido su pecado, se humilla delante de Dios, ¿sí? Y le pide perdón a Dios y se arrepiente de su maldad. Es dar un giro de 360 grados a ese pecado, ¿sí? Dios lo confronta y el profeta le dice: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Dios le dice: me menospreciaste, David. Y muchos de nosotros nos vemos envueltos en pecados, ¿sí? No necesariamente tiene que ser un pecado de fornicación, pero cada uno de nosotros sabemos cuando pecamos delante de Dios. Y es necesario ser varones y ser mujeres conforme al corazón de Dios, ¿sí? Dios nos está dando una oportunidad muy grande, ¿sí? Una oportunidad muy grande de ser esos hombres conforme a su corazón. Pero es necesario que cuando cometemos esos errores o cometemos pecados, reconozcamos, ¿sí?, ese pecado, nos humillemos delante de Dios, ¿sí?, y nos arrepintamos de esa maldad. David no era perfecto, no como su antecesor Saúl. Acordémonos de Saúl, que también cuando cometió error, él pues dijo que él solamente era una víctima de todo lo que estaba sucediendo. Empezó a poner excusas. Nunca consideró que él había fallado, Saúl, ¿sí? En cambio, David se postró delante del Señor arrepentido. Y eso es lo que busca Dios en nosotros hoy en día, que seamos esos varones conforme a su corazón, que seamos varones que reconozcamos, que nos humillemos y que nos arrepintamos de nuestra maldad. A continuación está el Salmo 51 que David escribió, ¿sí? Y nos dice en el encabezado del Salmo 51, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él el profeta Natán. Adelante. Dice, Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame, y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, y borra todas mis rebeliones. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios, y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto.
Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda de todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre el altar. Qué hermosa oración de parte de David, ¿sí? Y aquí hay muchos puntos que nosotros debemos de considerar, ¿sí? Y que es necesario que cuando nosotros oremos día a día, tengamos en cuenta que cada uno de nosotros, así como David decía, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Estamos expuestos todos los días al pecado. Sí, no somos perfectos, pero vean que en el versículo 17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, y al corazón contrito y humillado dice, no despreciarás tú, oh Dios. Con la confesión de David vino el bendito perdón. Y David dijo a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán le dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. ¿Sí? No morirás. Qué hermosa bendición de parte de Dios dando esa segunda oportunidad ahora. Esa segunda oportunidad. Acordémonos del título de nuestra lección. Es un matrimonio con segundas oportunidades. Si alguna vez o si hoy en día todavía aún algunos estamos en una situación de pecado, es necesario, ¿sí?, que aprendamos de esta lección y que tomemos esa segunda oportunidad de parte de Dios. Dios quiere una pareja piadosa. Para ser esa clase de pareja, ustedes deben mantener sus cuentas cortas con el Señor, ¿sí? Y eso lo debemos de hacer a diario, ponernos a cuentas con el Señor todos los días en oración. ¿Qué estoy haciendo? ¿Sí? Tanto yo como varón como mi esposa, todos los días debemos estar dispuestos a reconocer nuestras faltas delante de Él y también delante de nuestra pareja. El pecado de David fue una gran mancha en su legado. En primer libro de Reyes, capítulo 15, verso 5, dice, por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová, y de ninguna cosa que le mandase se había apartado en todos los días de su vida, dice, salvo en lo tocante a Urías Ceteo. Esa mancha quedó ahí, en su legado, ¿sí? Cuando se habla de David, también es necesario hablar de esa mancha, de ese pecado que él cometió, pero que a su tiempo supo pedir perdón a Dios, ¿sí? Supo reconocerlo y Dios le dio esa segunda oportunidad, ¿sí? Dice aquí, sin embargo, Dios lo perdonó y ni él ni Betsabé permitieron que lo que sucedió arruinara el resto de sus vidas. Como ya vimos, tal vez Betsabé tuvo mucho que ver con todo lo que sucedió, pero después estamos seguros que así como David se arrepintió, también Betsabé, ¿sí?, reconoció sus faltas. No nos los dice la palabra de Dios, pero ella también, ¿sí?, tuvo que reconocer sus errores y ni uno de los dos permitieron que lo que sucedió en esa ocasión arruinara sus vidas. David nos dice la palabra de Dios que nunca se casó con otra mujer. Después de ella no se conoce otra mujer. Y el segundo hijo que ellos tuvieron, que fue Salomón, ¿sí?, que quiere decir el amado de Jehová, fue elegido por Dios como sucesor de su padre, ¿sí? ¿Hasta qué grado Dios los reinstaló? ¿Sí? Nuevamente dándoles ese lugar que él David como rey ya había tenido y que Dios le había prometido, ¿sí?
que no faltaría sucesor en su reino y que su reino no acabaría jamás, ¿sí? Y cómo vemos más adelante que Betsabé fue elegida como una de las 4 mujeres que se mencionan en la genealogía de Cristo, ¿sí? Cómo Dios restituye todas las cosas, ¿sí? Cómo Dios, todo aquello que nosotros echamos a perder, podríamos decirlo así, Dios lo compone nuevamente, ¿sí? Y nos da esa segunda oportunidad. La historia de David y Betsabé es trágica, pero con la gracia de Dios lograron hacer funcionar su matrimonio. Y veamos esto que está aquí remarcado. Esa gracia está a disposición de ustedes como pareja. Esta misma gracia de Dios está a disposición. El pecado es una realidad, sí, cierto, en el matrimonio, pero al igual que David y Betsabé, es necesario que nos arrepintamos, es necesario que confesemos, ¿sí? Y también es necesario que perdonemos. Dios nos perdona, sí, pero también nosotros como parejas, uno a otro, sí, nos pidamos perdón y también nos perdonemos, ¿sí? Podamos reorganizarnos en nuestra vida, ¿sí? Y juntos, de la mano, gocemos de las bendiciones de Dios, con su gracia, con su ayuda y con la sabiduría de Dios. Cada uno de nosotros podemos hacer funcionar nuevamente nuestro matrimonio, ¿sí? Pero solo con la ayuda de Dios, ¿sí? Acordémonos, esa gracia está vigente hoy en día. Vamos a ver lecciones de Betsabé para esposas. Así es, hermanas, y aquí el perdonar es olvidar, es no reprocharle nada a nuestra pareja, o incluso como decía mi esposo, no precisamente de este pecado, ¿no? De pecados que pues solamente a veces conocemos como matrimonio. Es importante perdonar, y como nos hace, así como hace el Señor con nosotros, que arroja todos nuestros pecados hasta el fondo del mar y dice que nunca más se acordará de ellos, así también nosotros, hermanas. Las lecciones que aprendemos de Betsabé para nosotros como esposas es aprender a vivir con un líder. A pesar del mal comienzo en su relación de Betsabé, que estaba casada con un líder, con David, un poderoso general y rey, una de sus virtudes fue su capacidad de apoyar y afianzar a David. Tu esposo también es un líder. Si es esposo, es un líder. Si tiene hijos, es un líder. Si gana un salario, es un líder. Si tiene un lugar de trabajo o trabaja en el servicio al Señor, él es un líder. Como hombre de Dios, un hombre en quien habita el Espíritu de Dios y a quien capacita, él es un líder. Y nuestra tarea, hermanas, es animarlos cada día en sus caminos y en sus responsabilidades, y que juntos como matrimonio podamos servirle al Señor. Otra de las lecciones que aprendemos es: mantén tus ojos fijos en Dios. Mantengamos nuestros ojos fijos en Dios. Es una lección en la que podemos aprender que Betsabé, gracias a la seguridad del perdón de Dios, ella no permitió que un pecado arruinara su vida. Arrepentida, ella utilizó su error como una guía para una mejor conducta en el futuro. Cuando nos inquietamos por los pecados que Dios ha dicho que nunca más se acordará en contra de nosotros, en realidad dudamos de su misericordia. Perdemos poder espiritual y nos estancamos, hermanas. Eso no nos va a ayudar a nada bueno. No mires hacia atrás, mira hacia adelante, el futuro, y pongámonos en las manos de Dios juntamente con nuestros esposos. Una esposa con una misión. Dios le dio a Betsabé y a David una segunda oportunidad.
Podemos decir a favor de ella que al parecer tomó la determinación de ser la mejor esposa y madre, una manera excelente en que ella pudo apoyar a su esposo fue preparar a su hijo Salomón, el hijo que les nació después, para ser un líder en el reino. Durante todos esos años, yo me pongo a pensar y me imagino, dice, que ella estaba criando a Salomón, entregándole su tiempo, instruyéndolo, amándolo, adiestrándolo, y ella quería que estuviera listo, ¿verdad? Para ese día en que él iba a llegar a ser rey. Y así lo entrenó a ella, así lo entrenó a Salomón con esa diligencia. Cuando podemos ver allá en el libro de Proverbios 22:6, que fue el libro que escribió el rey Salomón, donde dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y vemos el recato. El recato nunca pasará de moda. Es un requisito de Dios para las mujeres de su pueblo en el pasado, en el presente. No cedamos a las normas de la moda que existe en este mundo hoy en día. Por supuesto, vístete bien, con estilo, pero con recato. Y aseguremos de enseñar el recato a nuestras hijas. ¿Cuál es la mejor manera de hacerlo? Dándoles el ejemplo como una mujer, como esposa y como madre, conforme al corazón de Dios. Aférrate a la norma de Dios, tu esposo será honrado y Dios glorificado. ¿Qué más podríamos pedir? Y aquí, hermanas, pues yo les quiero compartir cuando leía yo esta lección, vino a mi mente, ¿no? Que dice, no cedamos a las normas de esta cultura, de este mundo, ¿no? Yo me acordaba de un canto, tal vez muchos de ustedes lo conocen, que a mí me gusta mucho en lo personal, que dice así, les voy a compartir un cachito, dice, el mundo me ofrece la fama y el placer, me dice, ven conmigo, yo te haré feliz. Dice, más cuando le pregunto por cuánto ha de durar, me dice, yo no puedo a nadie asegurar. Entonces, hermanas, no nos dejemos llevar por las corrientes de este mundo. Sigamos firmes, tomados de la mano del Señor. Así es, y también pues hay lecciones de David para esposos, y la primera de ellas es la obediencia. La obediencia es clave en la vida y en el matrimonio. Pero, ¿cómo podemos aprender la obediencia? ¿Sí? Si no somos perfectos, si cometemos errores, y pues siempre estamos tal vez metidos en problemas, ¿cómo podemos aprender obediencia? En la palabra del Señor encontramos cómo debemos conducirnos, y debemos de leer la palabra de Dios, ¿sí? Si nosotros no leemos su palabra, tampoco vamos a aprender a obedecerla. Ahí está en la palabra de Dios la clave de cómo podemos tener una mejor vida, cómo podemos tener un mejor matrimonio, ¿sí? Si nosotros leemos la palabra de Dios, y entonces aprenderemos lo que es la obediencia. También dice, mantén tus ojos fijos en tu esposa, o mira solamente a tu esposa. David tenía un problema ahí, ¿sí? Y podemos decir, pues, que era muy humano. Es la situación que nos suele suceder a la mayoría de varones, ¿sí? Las mujeres eran su debilidad, era la debilidad de David. Y aquí se nos aconseja que veamos solo a nuestra esposa, ¿sí? Que la cuidemos, que la protejamos, que estemos pendientes de todas sus necesidades. Acordémonos que
nosotros somos los proveedores del hogar y que todo lo que ella necesite, pues estemos siempre atentos a todo esto. Mantengamos nuestros ojos fijos en nuestra esposa. También nos dice, examina las grietas en tu armadura. ¿Y esto de qué nos habla? De que tal vez cada uno de nosotros pues nos sentimos muy fuertes en cuanto a la palabra del Señor. Acordémonos, David era un líder, ¿sí? Era un gran guerrero. David era un hombre conforme al corazón de Dios. Sin embargo, tenía una grieta en su armadura. Y esa grieta era la lujuria, ¿sí? Debemos nosotros examinar esas grietas que nosotros tenemos en nuestra armadura. Tú y yo sabemos cuáles son esas grietas y Dios también las conoce. Es necesario que les hagamos frente. Es necesario que confesemos, ¿sí?, nuestros pecados secretos. Dice, confiesa rápido tu pecado, ¿sí? Todo aquello que tenemos aún hoy en día, es necesario que lo expongamos delante de Dios. No dejemos pasar más tiempo. El tiempo puede hacer muchos estragos en nuestras vidas. Es necesario que en cuanto nosotros estemos escuchando aquella amonestación de parte de Dios, y si en esta tarde esto es una amonestación de parte de Dios también para tu vida, es necesario que confesemos ese pecado rápidamente. No dejemos pasar más tiempo. Y por último, sé un esposo conforme al corazón de Dios, ¿sí? Que Dios nos pide que seamos así como David, que nos arrepintamos, que busquemos su perdón, ¿sí? Y Él está dispuesto a perdonarnos. Verdades que sobresalieron, ¿sí?, en la vida de David. Sí, David fue un hombre que cometió pues muchos errores, muchas faltas, pero estas verdades sobresalieron, ¿sí? Y es lo que ahora tú y yo debemos aprender a hacer. Nos dice, ama, y el verdadero amor por tu esposa empieza con un amor vehemente para con Dios y para con su palabra. Ella será bendecida en este amor si nosotros ponemos nuestro amor hacia Dios. Si buscamos primeramente a Dios, como consecuencia ella será bendecida. Aprende, ¿sí? ¿De dónde debemos de aprender? Debemos de aprender de la palabra de Dios, ¿sí? Esta es la mina más grande de oro que tenemos en nuestras manos. Debemos de aprender la sabiduría que hay en ella. Debemos de encontrar en ella verdad. Debemos de aprender de la palabra de Dios. Debemos también, dice, liderar, ¿sí? Como hombres casados tenemos que aprender a liderar nuestro hogar, ¿sí? Con esta maravillosa esposa que Dios nos ha dado, que está con nosotros. Debemos aprender a ser una pareja conforme al corazón de Dios, ¿sí? No nada más yo como varón o ella como esposa, una esposa conforme al corazón de Dios o un varón conforme al corazón de Dios. No, juntos debemos de ser un matrimonio conforme al corazón de Dios y debemos de vivir cada día como si fuera el último día. Debemos de vivir plenamente, ¿sí? Debemos de gozar, disfrutar de esta hermosa pareja que Dios nos ha dado. David y Betsabé. Dice, el primer pensamiento que viene a nuestra mente sobre ellos es, David cometió adulterio con ella y planeó matar a su esposo, ¿sí? Es lo que primeramente cuando nos cuentan acerca de David, a nosotros se nos viene a la mente todo esto, pero dice aquí, espera, detente. Antes de dejar avanzar demasiado lejos sus pensamientos negativos, dice, piensen en la lección que nos deja su ejemplo más de 3,000 años después, o sea, hoy en día. Fueron una pareja que cometió faltas terribles y devastadoras, sí, cierto, pero también hicieron lo correcto frente a su pecado, reconocieron sus faltas,
se acogieron a la gracia de Dios y recibieron su perdón y misericordioso y compasivo que es Él, ¿sí? Además, son una pareja que con toda humildad aceptó el perdón de Dios. Él, el Dios del universo, les extendió su gracia y una segunda oportunidad llena de vida, y ellos la tomaron. Vamos a terminar con 2 lecturas. Adelante, Mimi. En Colosenses 3, capítulo 12, dice la palabra de Dios: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Y Efesios capítulo 4, verso 31. Y 32. Capítulo 4, verso 29. 30. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Sí? Es necesario que pongamos esto en práctica. Aquí en la palabra de Dios encontramos cómo debemos, ¿sí?, manejarnos como pareja, ¿sí? Y es necesario hacer todo esto para que seamos un matrimonio conforme al corazón de Dios. Que el Señor bendiga su palabra, mis hermanos.